Bienvenidos a Voces de Vista PIC. Mi nombre es Viviana Martínez y este programa está diseñado para apoyar e informar a las familias de Vista PIC Preparatoria que hablan español. Nuestro lema: cuando las familias participan, los estudiantes prosperan. Y hoy tenemos un programa muy especial. En este episodio vamos a abordar el tema de la prevención de problemas de salud mental en la familia. Y para eso contamos con una invitada también muy especial, Ángela Davison. Ella es psicóloga con experiencia en el trabajo con niños, familias y comunidades hispanas. Te damos la bienvenida, Ángela. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a partir con la primera pregunta. ¿Cuáles son las señales tempranas que los padres pueden identificar en la casa para detectar posibles problemas de salud mental en sus hijos? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Empecemos por reconocer que todos los niños son diferentes, entonces las señales o los cambios se van a ver diferentes en un niño o en otro. Entonces, una cosa que es fundamental cuando estamos mirando como señales tempranas que los padres pueden identificar es un cambio abrupto o de la noche a la mañana en el comportamiento o en las emociones de un niño. Entonces, podemos ver que de pronto niños que eran más extrovertidos, de la noche a la mañana, quieren pasar más tiempo solos, quieren estar más aislados, o vemos que niños que de pronto dormían muy bien empezaron a no dormir tan bien, empezaron a tener dificultades con el sueño, con el apetito. Vamos a ver también síntomas emocionales como irritabilidad. No la irritabilidad normal, por ejemplo, de un adolescente que tienen días que son difíciles, ¿cierto? Tienen días que estuvieron muy cargados de emociones en la escuela, sino una irritabilidad que dura un periodo más prolongado y sin una explicación como de alguna experiencia que estén viviendo. Tristeza, lo mismo con la tristeza. No tristeza como la que todos podemos vivir porque tuvimos un día difícil o estamos pasando por una situación difícil, una ruptura en alguna relación, sino una tristeza que no tiene una explicación y que también dura mucho y que de pronto se puede ver de una manera como que les puede empezar a afectar la autoestima, les puede empezar a afectar las relaciones, pierden el interés en actividades que de pronto disfrutaban anteriormente, se cambia una rutina, si de pronto practicaban un deporte ya no lo quieren practicar. Algunas veces los síntomas o las señales de alerta que son a nivel mental se pueden presentar también a nivel físico. Entonces empezamos a ver quejas a nivel físico como dolores de estómago, dolores de cabeza y cosas que les impiden de pronto realizar sus actividades diarias. También cambios en sus relaciones interpersonales. Se empiezan a aislar, no quieren de pronto ver a sus amigos. Y definitivamente una cosa muy importante que yo sí quiero mencionar hoy, hay cosas que de pronto permiten darles un poquito más de espera y de observación, hay señales que no. Cuando de pronto vemos que hay comportamientos impulsivos que ponen a los niños en riesgo de pronto de cosas más serias, uso o abuso de sustancias, comentarios relacionados con quererse morir, no querer vivir y cosas de ese tipo, ahí sí tenemos que movernos más rápido para buscar ayuda profesional. Claro. Me encanta que mencionas la parte de conocer a tus hijos. Y para conocer a alguien necesitamos tiempo. A veces con los trabajos y todas las responsabilidades que tenemos es un poco difícil conseguir ese tiempo, pero tenemos que como padres confiar mucho en nuestra intuición, observar, mirar. Entonces, a lo mejor podríamos saber qué rutinas podríamos establecer en la casa, ¿verdad? ¿Qué hábitos? ¿Qué podríamos establecer en la casa para poder prevenir, no llegar al extremo de una situación de que uno de nuestros hijos adolescentes se quiera sentir así como nos acabas de describir? Claro, muy importante trabajar en eso desde que están muy pequeñitos, aunque nunca es tarde. Si tenemos un adolescente y nos damos cuenta que no
trabajamos en esas rutinas desde que estaban muy pequeñitos, nunca es tarde. Primero que todo, crear un espacio seguro en la casa. Seguro, estoy hablando más como seguridad emocional. Obviamente seguridad física también es muy importante, pero un espacio donde exista la seguridad emocional, que los niños, niñas y adolescentes sientan que puedo ir a mi casa, puedo hablar de todo lo de mi día, puedo buscar a las personas que viven en mi casa conmigo, papá, mamá, abuelos, cuidadores, y contarles sobre mis problemas. Y eso se logra creando espacios donde todos pasemos tiempo juntos. No tiempo juntos de solamente relacionados con las actividades de limpieza, de organización, de cosas que requieren como esa disciplina y esa rutina, aunque son importantes, pero tiempo juntos que se disfrute. Puede ser tiempo juntos caminando, puede ser tiempo juntos viendo una serie, una película, tener espacios como que fortalezcan esa relación. También, desde siempre, hablar sobre las emociones, darle la importancia que las emociones se merecen en la conversación. Todas las emociones son válidas. Si estás triste, es importante que lo puedas hablar. Si estás enojado, es importante que lo puedas hablar. Si estás feliz, es importante que lo puedas hablar. Entonces, darle el espacio y la validación a las emociones sin decir cosas como, por ejemplo, no, pero no te preocupes que eso no es tan importante. Es importante, porque si para los niños es importante, es una emoción importante. Entonces, tener esa comunicación abierta, y modelarlo de parte de los padres también, modelar espacios donde nosotros también hablamos de nuestras emociones, donde nosotros también expresamos nuestras frustraciones, donde nosotros también expresamos qué cosas nos hacen feliz, cómo fueron nuestros días, si tuvimos un buen día, si tuvimos un día difícil, crear como esos espacios donde exista ese tipo de comunicación y ese tipo de conexión. Me encanta que hablas de comunicación abierta, de hacer preguntas abiertas, a lo mejor sin querer, por la rapidez y en lo que estamos siempre decimos, ¿te gustó la escuela hoy? Sí, no, en vez de, y ahí se queda la conversación, no sabemos más. O cuando mencionas, por ejemplo, como una idea muy buena de ver películas, nos encanta ver películas, pero si después de la película nadie habla, tampoco es muy válido, porque estamos frente a una pantalla y que es fácil tener que mirar una pantalla y ya, pero si esa película genera algún tipo de comunicación, ¿por qué no nos explica un poquito más lo que es la comunicación abierta? Bueno, lo que mencionaste es supremamente importante, no solamente hacer preguntas de sí o no, porque hasta ahí llegó. ¿Tuviste un buen día en la escuela? Sí. No, sería mejor decir cosas como, ¿cómo estuvo tu día en la escuela? Cuéntame un poco más sobre tu día. También la comunicación abierta también empieza por escuchar. Muchas veces los padres o los adultos que cuidamos a los niños somos muy buenos en guiar y en decir y en dar instrucciones y poner límites y disciplina, pero muchas veces de pronto no escuchamos tanto. Entonces, primero que todo, escuchar. Y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo lo que los niños digan o con las decisiones que tomaron en el momento, pero escucharlos sin juzgar, validar sus emociones, darles el espacio y decir, cuando hablamos de validar las emociones, estamos hablando de comentarios como, aunque yo no esté de acuerdo, comentarios como, se ve que esa situación fue muy difícil para ti, ¿cómo te puedo ayudar? También, como lo dije anteriormente, expresar nuestras propias emociones de frustración, modelar esos comportamientos y ser muy constantes y consistentes en la vida de los niños. Entonces, estas preguntas no son solo de un día, porque si de la noche a la mañana, nunca lo hacemos, y de la noche a la mañana aparecemos y decimos, ay, ¿y cómo estuvo tu día? Después no lo volvemos a hacer por otro mes. No, consistencia, ¿verdad? Eso, la consistencia. Entonces, siempre estar ahí, dejarles saber que estamos presentes y dispuestos a escucharlos, que se sientan escuchados, que se sientan libres de decir lo que tienen que decir sin juicios. Es supremamente importante. Te he escuchado que nos has dicho en esta entrevista sobre manejar el estrés, manejar el conflicto, y te digo, yo soy mamá también de adolescentes. ¿Cómo nos podemos, y con esta pregunta ya estamos terminando este episodio, ¿cómo podemos, qué recomendaciones nos das para poder manejar
ese estrés, esa ansiedad, esos conflictos que aparecen en la familia, que tú muy bien mencionaste. Lo primero que queremos hacer es solucionarlo y ya, se hace esto y ya. Entonces, eso a veces trae más conflicto. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, primero que todo, reconocer que el conflicto es parte de la vida y va a ser parte de las relaciones interpersonales. Entonces, no poner la presión sobre nosotros mismos ni sobre los niños, que tenemos que eliminar el conflicto y que en esta casa no puede haber conflicto y que todo tiene que ser perfecto, porque eso es una expectativa que no es realista. Entonces, asumir el conflicto como parte de la vida y con todas las cosas que hemos hablado sobre la comunicación abierta y crear estos espacios donde la familia se conecte. Ahí ya creamos una base para que los niños y adolescentes se sientan cómodos viniendo a la familia a trabajar en el conflicto. Tomar espacios, respetar los espacios de cada persona, sea para calmarnos, sea para que la situación no escale hasta un punto donde el conflicto se vuelva peor. Muchas veces, como lo dijiste, queremos arreglar el conflicto ya. Queremos decirles, estas son las maneras que nosotros pensamos que se tienen que arreglar las cosas, así lo vamos a hacer y ya se tiene que arreglar como para salir de eso y seguir con nuestros días. Eso no siempre funciona así. Entonces, reconocer que el conflicto existe, dar el espacio para todos, descansar, relajarnos, pensar, que se nos baje de pronto el sentimiento tan fuerte que podemos estar viviendo en ese momento y saber que podemos volver como familia a discutir, a negociar, de alguna manera, a negociar, a hablar. ¿Qué crees tú, como mi hijo, mi hija, que es la mejor manera para solucionar esto? ¿Qué ideas tienes? ¿Qué ideas tengo yo? Y buscar un punto de negociación. Un punto en común. Ángela, de verdad nos has entregado una caja llena de herramientas. Siento sí que ya tenemos con qué contar y ahora como padres, ¿verdad? De hijos adolescentes y de niños también más chicos, da lo mismo la edad, nos toca usar esas herramientas. Claro. Gracias, y así terminamos este episodio tan especial de entrevistas en Voces de Vista PIC. Gracias por acompañarnos, los espero hasta la próxima. Gracias.